Buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar acerca de las cardiopatías congénitas, su epidemiología y diagnóstico general. Es importante tomar en cuenta que las cardiopatías congénitas son una por cada 100 recién nacidos vivos. De 3,2 millones de recién nacidos que nacen con malformaciones congénitas, 1,38 son con cardiopatías. En países como Asia, la incidencia es de 9,8 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Y en nuestra América oscila entre 6,5 a 6,8 por cada recién nacido vivo, cada 1.000. Esto nos implica que son aproximadamente un tercio del total de las malformaciones congénitas. Países como Estados Unidos están muy claros de que este es el defecto más frecuente al nacer en el mundo. Para ellos, cada 15 minutos nace un niño con cardiopatías congénitas y actualmente 1,4 millones de adultos viven con cardiopatías congénitas en los Estados Unidos. De hecho, ellos refieren que aproximadamente el 45% de los admitidos en terapias intensivas vienen con un diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. En Latinoamérica, aproximadamente 41.000 de 50.000 cardiópatas requieren algún tipo de intervención. En países como Chile son 2.500 cardiópatas. Países como México oscila entre 18 a 21.000 recién nacidos vivos con cardiopatías congénitas y tienen déficit de centros que los atiendan. En esta lámina realizada, lámina digital realizada por un residente de pediatría de la Universidad de Carabobo, es bien interesante, donde habla de los aspectos importantes de la epidemiología de las cardiopatías congénitas. Podemos observar que podemos hacer prevención a través del control prenatal y de la ecocardiografía fetal. Tratar correctamente las patologías de base, pues el 80% son de origen genético, pero el 20% son de origen ambiental. Y entre ellos podemos destacar las enfermedades maternas, como el diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, las radiaciones, la ingesta de alcohol, de algunos medicamentos y las enfermedades como las rubiola. Las cardiopatías congénitas más comunes es principalmente la membrana subvalvular aórtica, que es una cardiopatía que no se diagnostica siempre, que no siempre tiene da alteraciones importantes. Posteriormente le sigue la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterioso permeable y así sucesivamente. Sin embargo, hay países con distintos tipos de incidencia, como por ejemplo México, donde el ductus arterioso por la altitud es uno de los principales. En zonas andinas de Venezuela también encontramos que el ductus se presenta como la primera cardiopatía por la disminución en la concentración de oxígeno. Para hacer un diagnóstico adecuado de cardiopatías congénitas, debemos iniciar como se debe una historia clínica, con los antecedentes. En esto encontramos los antecedentes perinatales, que ya los mencionamos, de infecciones maternas, que vean que está asociado a miocarditis, a la ingesta de algunos medicamentos, la de alcohol y tabaco, la de enfermedades maternas, que sobre todo el lupus está asociado a bloqueo auriculoventricular y la diabetes se encuentra bastante asociado a comunicaciones interventriculares. La historia familiar es importante, pues la hereditaria, hablando de síndromes, pues nos va a hablar de que este paciente también pueda tener un síndrome que esté asociado a cardiopatías congénitas. Y también la consanguinidad, pues las madres con cardiopatías congénitas tienen el 50% de probabilidad de que sus hijos tengan cardiopatías congénitas y cada vez vamos a tener madres más madres con cardiopatías congénitas, pues que ya el diagnóstico se está haciendo a tiempo, que tenemos resolución de las cardiopatías a través de cateterismo y cirugía y vamos a tener mayor sobrevida de las mismas. Es importante luego que hagamos el examen físico a través de la inspección, palpación, auscultación. En esto voy a destacar la coloración, la presencia de cianosis, ¿okay? La presencia de un patrón respiratorio con dificultad o no, la ganancia de peso, la presencia de pulsos periféricos o ausencia de los mismos a nivel femoral, es importante tomarlo. Es importante realizar también ver que ese pulso, si es filiforme o si es amplio, va a estar asociado a algún otro tipo de cardiopatías. La toma de la tensión arterial es importante porque ella debe realizarse en todo paciente
que sea visto en su consulta. Las guías dicen que es a partir de los 3 años, pero los cardiólogos pediatras sugerimos que se haga al momento que usted conoce al paciente con el mango adecuado. Los ruidos, la presencia de ambos ruidos, del ruido R1 y del R2, y la presencia o ausencia de soplos. Los pacientes que tengan cianosis a la inspección pueden estar asociados a patologías como tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, atresia pulmonar, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la hipertensión pulmonar del recién nacido, la estenosis pulmonar. Y los que no tienen cianosis pueden estar asociados a cardiopatías de cortocircuito izquierda-derecha, como son la CIA, la CIB, la persistencia del ducto arterioso y el canal auriculoventricular. Aquí podemos observar un paciente con cianosis central, cianosis ungueal y cianosis a nivel distal. Sin embargo, es importante que nosotros, los humanos, no puede distinguir la cianosis cuando la saturación es mayor al 90%. Entre el 90 y el 95% nosotros no vamos a percibir la cianosis. Las cardiopatías congénitas están frecuentemente asociadas a síndromes genéticos. Por ejemplo, el síndrome de Down está altamente asociado a canal auriculoventricular, a CIB, ¿okay? A doble tracto de salida del ventrículo derecho, el síndrome de Edwards, a CIB ducto. El síndrome de Turner es importantísimo porque está frecuentemente asociado a aportación aórtica y a estenosis aórtica, por lo cual este es un paciente al que usted si usted ve un Turner, debe tomarle la tensión arterial. ¿Cómo se analiza un soplo? Si usted oculta un soplo, debe ver el tiempo del ciclo en que se presenta, las áreas de máximas de ocultación en el tórax, las características acústicas, el comportamiento del soplo también en relación a las maniobras del paciente. La clasificación de los soplos es según el ciclo, si son sistólicos, si se presentan en diástole o si es en ambos ciclos, continuos. Según la ocupación del ruido, es protosistólico, meso, tele o holosistólico. Y según la presencia o no de organicidad. ¿Ok? Entonces, estos pacientes, ¿qué podemos hacer? Nosotros sumamos algunas cosas. Si el paciente es un lactante que tiene un soplo patológico, que tiene cianosis y esfuerzo respiratorio, podemos hablar de estas patologías: tetralogía de Fallot, ventrículo único, doble tracto, anomalía de Einstein. En aquellos pacientes que son lactantes, que tienen soplo patológico, pero que no tienen cianosis y tienen esfuerzo respiratorio, podemos pensar en CIB, ductus, estenosis aórtica, coartación y canal. En general, los primeros pacientes los vamos a conseguir aproximadamente a partir del tercer mes, dependiendo del tipo de patología. Y estos pacientes, cuando bajan las resistencias pulmonares, en primer mes podemos observar. Los pacientes preescolares y escolares que tienen cianosis y soplo patológico, con cansancio y esfuerzo respiratorio, debemos pensar en hipertensión pulmonar de origen primario, y en aquellos escolares y preescolares adolescentes que no tienen cianosis y que se encuentra un soplo patológico con cansancio y esfuerzo respiratorio, debemos pensar en adquiridas como miocardiopatías, miocarditis, pericarditis, Kawasaki también. Es importante que también debemos realizar el screening neonatal, el tamizaje cardiológico neonatal. Este se realiza utilizando saturómetro, que si bien las guías dicen que debe ser un saturómetro avalado, podemos utilizar el que usted tenga a la mano. ¿Okay? Vamos a colocar, ¿qué es esto? La cianosis diferencial es verificar que si hay una mejor oxigenación antes del ducto que todo ducto, de que después del ducto en todo paciente recién nacido sano. Utilizando el saturómetro primero preductal, vamos a observar en la mano derecha que nos va a hablar de lo que se está oxigenando adecuadamente, y postductal en cualquiera de los dos pies. ¿Ok? Y en este caso, ¿cómo lo vamos a realizar? Es importante que antes se decía que era necesario esperar las 24 horas, actualmente no. Usted lo puede realizar en cualquier momento, el screening neonatal, y igualmente vamos a tener un diagnóstico. Si usted lo quiere dar de alta y necesita darlo de alta, es importante corroborar al momento de realizarlo la frecuencia cardíaca. Es decir, que la frecuencia cardíaca que están observando en el saturómetro sea la misma que observan que el paciente tiene. Corroborándolo puede ser por ocultación y puede ser también a través de monitor si está conectado. Es importante
que estos pacientes que al realizar el screening neonatal, si usted no tiene un 2 saturómetros para hacerlo, que es lo ideal, hacerlo de forma simultánea, usted puede hacerlo primero en la mano derecha e inmediatamente lo hace en la mano izquierda. Entonces, este tamizaje nos va a hacer el diagnóstico de cardiopatías críticas, como la conexión, como la interrupción del arco aórtico, aquellas que necesitan una intervención en ese momento, una atrioseptostomía, una cirugía de emergencia. En aquellas como la CIB de cortocircuitos de izquierda a derecha, CIA y ductos, pueden no dar positivo y no importa, porque esos pacientes tienen tiempo para su resolución. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Tenemos que pueden ser tres chances o tres oportunidades. Una, que nos dé la saturación mayor al 95% en ambas extremidades. En este caso vamos a tener un screening negativo. Esta imagen es de CardioPaths, lo pueden seguir en YouTube. Que la saturación sea menos al 89% en cualquier extremidad. Si usted la hace, está 89, menos 89%, debe ser evaluado urgentemente por un cardiólogo pediatra, porque seguramente va a necesitar algún tipo de intervención en las primeras horas de vida, y de eso depende su vida. Su vida depende de esa intervención. Y en el caso de que la saturación esté entre el 90 al 94% o la diferencia, la cianosis diferencial sea mayor al 4%, debe repetirlo en una hora. Y en caso de que sea mayor al 95% de ambas extremidades, pues está negativo. Pero si al repetirlo nuevamente tiene menos al 89% en cualquier extremidad o la diferencia es mayor al 4%, también debe ser evaluado por cardiología pediátrica. Este screening se debería realizar en todas las unidades neonatales al momento de egresar el paciente, así el paciente se vea sano. Es decir, en cualquier sitio donde se atienda un parto o en cualquier sitio donde se haga una cesárea, se debe realizar el screening neonatal y eso puede ser realizado desde medicina general. Las cardiopatías congénitas adquiridas se pueden expresar de manera urgente en crisis de hipoxia o en insuficiencia cardíaca por lo general. ¿En cuáles pacientes vamos a tener crisis de hipoxia? En los pacientes que no tienen buena saturación, que no oxigenan bien a nivel de los pulmones. Entonces, este va a ser la tratología de Fallot, la atresia pulmonar, la atresia tricuspida, la transposición de grandes vasos o los doble tratos de salida. La crisis de hipoxia en la clínica se presenta son pacientes con irritabilidad, donde la presencia de cianosis se eleva, que pueden presentar hipernea y sudoración profusa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer medidas generales, como son la posición genupectoral para aumentar la resistencia, el retorno venoso, y vamos a utilizar oxígeno húmedo para disminuir el trabajo cardíaco. Vamos a tener un buen acceso vascular para hidratar adecuadamente al paciente y confort térmico en los pacientes recién nacidos y lactantes. Las medidas específicas a utilizar son el sulfato de morfina, vamos a utilizar el propanolol de 0.05 a 0.1 miligramos endovenoso, vamos a manejar el equilibrio ácido-base con bicarbonato de sodio y vamos a tratar cuál fue la causa subyacente. Bien sea que este paciente haya tenido una neumonía, haya presentado alguna taquicardia, que haya desencadenado este evento. Los pacientes con insuficiencias cardíacas la insuficiencia cardíaca se presenta en los pacientes con cortocircuito izquierda-derecha, como CIA, CIB, ducto, canal auriculoventricular, lesiones del arco aórtico, en el corazón izquierdo hipoplásico en pacientes de 0 a 3 meses. En la anomalía Epstein, dependiendo de la clasificación, en el tronco común, la conexión venosa de las arterias pulmonares y el ventrículo 1. La clasificación de Ross nos habla de que la clase 1, insuficiencia cardíaca en aquellos asintomáticos, la clase 2 en taquipnea leve o sudoración con la comida en los lactantes, disnea con el ejercicio en niños mayores. En la clase 3, marcada taquipnea o sudoración con la comida en los lactantes, tiempos de toma prolongados con escasa ganancia poderán. La marcada disnea con el ejercicio en niños mayores. Y la clase 4, cuando ya tenemos síntomas en reposo de taquipnea, sudoración y retracciones.
En los casos de insuficiencia cardíaca, las medidas generales es evaluar el estado de la hemoglobina, el grado de hidratación, la posición, el control de los líquidos, ¿ok? No hiperhidratar a estos pacientes, el oxígeno, colocar oxígeno húmedo, sedante o el manejo con la madre. Y en las medidas específicas, el diurético de ASA, con ahorradores de potasio, disminuir la poscarga con captopril, con IECA o enalapril, el apoyo inotrópico es importantísimo, el uso de digitálicos, los betabloqueantes también nos va a ayudar y el apoyo respiratorio. En conclusión, las cardiopatías congénitas son el defecto más frecuente al nacer. Los síndromes genéticos están asociados a cardiopatías congénitas. Solo con el examen físico puedes tener una sospecha diagnóstica. El tamizaje cardiológico neonatal debe realizarse en todo recién nacido antes de egresar a las salas neonatales y las manifestaciones agudas de descompensación hemodinámica son la insuficiencia cardíaca y la crisis hipóxia y pueden ser manejadas desde medicina general. Es importante que en esta Venezuela, con tan pocos beneficios, la apuesta es servir desde el amor, porque solo desde allí puede darse un ser completamente. Sigan trabajando por nuestro país.